quizás un día atípico y como, bautizarle este 11º mandamiento, no escaparás, como es, no zafarás. Ayer por la mañana mi pastor me dice, tenés que predicar en el culto de la mañana. Un jueves a la mañana hay culto allí en Buenos Aires, entonces tuve que predicar, a la tarde tuve que predicar, y esto de una reunión fuera de lo común, no estamos habituados hasta los viernes, me hacía acordar cómo hace ya de esto 3 semanas, un poquito más, a nuestra iglesia, lista de difusión, redes sociales. Bueno, iglesia, este domingo, 9 de la mañana, final del mundial. Todo, pero pastor, 9 de la mañana, ¿qué nos cambió el horario de 11, de 19 horas? Luego, como es el 25, 19 horas, todos nos encontramos ahí en la iglesia. Vamos, todas las 19. El primero, ahora todos a las 6, 7 de la tarde. Hace poco tuvimos un aniversario. Nosotros tenemos 2 horarios en los días domingos a las 11 de la mañana o a las 7 de la tarde. Y también dijimos, bueno, como es aniversario queremos unificar las reuniones y vamos a hacer un horario en el cual no están todos acostumbrados. Y también dijimos, bueno, todos en un horario particular y los tenemos a la iglesia, como dijo alguien, a los pastores le dieron el Zoom para que se manejen en la pandemia y ahora tienen a los hermanos zumbando, porque lo tienen con un Zoom de acá, un Zoom de allá, lo tienen con una actividad de esto, de aquello, lo otro. Pero es hermoso, maravilloso poder servir a Dios, poder saber de que, como dice la palabra de Dios, podemos buscar a Dios mientras Él pueda ser allá. Amén. Y donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él prometió estar allí en medio nuestro. Y sabemos que Dios está aquí cuando dice amén. Sí. Envío saludos de parte de mi pastor, se acuerda de cada uno de ustedes, de la iglesia, de los pastores, y estamos agradecidos, como decía mi padre, ya hace 4 años hemos comenzado una obra allí cerca de Tecnópolis, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el barrio Villa Maipú, para que usted tenga una idea, muy cerquita de la cancha de Chacarita. ¿Usted conoce Chacarita? Bueno, allí, cerquita de esa cancha, a unas 10 cuadras, estamos empezando una iglesia, la cual, como todo, que aquello que comienza tiene sus momentos de lucha, tiene sus momentos de prueba, pero también sus momentos de victoria, y estamos viendo la mano de Dios y la bondad de Dios. Y hace tan solo 6 meses, por algunas cosas que ocurrieron en nuestra iglesia central, en la cual también soy pastor asistente allí en la iglesia local, el pastor de jóvenes decidió dar un paso al costado del ministerio, y lo que pensó como ser una propuesta de ayuda, yo dije, yo le voy a tener que decir al pastor si quiere por este sábado que yo predique, porque los chicos querían suspender la reunión de jóvenes. Le dije, pastor, y cuando estuve a punto de decirle, pastor, ¿no quiere que yo predique en la reunión de jóvenes? El pastor me llama y me dice, estuve orando y Dios me puso que tenés que ser el pastor de jóvenes. Yo dije, uy, pero Dios no me puso eso. Dios me puso que yo predique un sábado y después siga con mi vida normal. Pero luego de esto voy a contar algo al final de la prédica, de cómo son las cosas que Dios planifica, de las cosas que Dios muchas veces no las pensamos, pero allí están en el corazón de Dios. Y cuando decirle que sí al Señor, poner nuestra mano en el arado, no mirar atrás, sabemos que hay un galardón, que hay un premio, que hay algo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y yo quiero hablarte de esta reunión que es, la última reunión del año, porque mañana no vamos a tener actividad. Es el último tirón. Yo me acuerdo lo que les he hecho sufrir a mis padres en épocas de clases, en épocas de colegio, profesores particulares, lo que no se estudiaba todo el año. Pensábamos que en 2 semanas se iba a estudiar y ya poder rendir todas las materias que nos llevábamos. Y siempre había una frase que mi padre me decía, dale, que queda el último tirón del año. Dale, que te queda el último tironcito. El último tironcito, eran unas cuantas cosas por estudiar. Y saben que hay algo que yo aprendí a lo largo de estos años,
Y he entendido que muchas veces es fácil comenzar algo, muchas veces tenemos ganas, pasión, deseos, anhelos, tenemos el motor, tenemos la fuerza, el fuego, las ganas para comenzar algo, tenemos la idea, tenemos aún los recursos, tenemos la capacidad, tenemos gente que nos alienta y nos dice, dale, 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 vos vas a poder, vos metete en este emprendimiento, metete en este estudio, pero hay algo que cuesta y es poder sostenerlo con el tiempo. Todos nos gustaría ser médicos forenses, pero no todos nos gustaría estar quizás 8 a 10 años estar estudiando una carrera que no vamos a ver con los resultados que hoy estamos acostumbrados a la rapidez, a todo lo instantáneo, a la efectividad, a lo que no se produce rápido ya no sirve, lo que no se descarga ya instantáneamente no tiene provecho. Y muchas veces estamos dispuestos o estamos abriendo, estamos diciendo que bueno es para comenzar algo, para empezar, para decir esto es lo que voy a comenzar. Yo recuerdo cuando le dije a mi pastor, queremos plantar una iglesia, me dijo, me encanta, pero yo lo que no quiero es que el día de mañana esa iglesia se tenga que cerrar. Lo que yo no quiero es que se abra una iglesia y vos después digas, no, las cosas no salieron como esperaban, las finanzas no acompañaron de tal manera que ahora no puedo seguir sosteniendo el alquiler, o no vino la gente que yo proyectaba que iba a venir, no estaban los músicos que yo proyectaba venir. Entonces hay que cerrar, claro, porque hay algo que muchas veces es difícil, es poder sostenernos. Todos somos aquellos que decimos, me pongo en primer lugar, vamos a comenzar la dieta el día lunes y justo nos toca el sábado Nochebuena, el sábado Año Nuevo, el domingo y ya que está esa carnecita fría, no podemos dejarla en la heladera porque se va a poner fea. Hoy hablaba con mi mamá y digo, yo no puedo comer menos de 3 milanesas, no me digas que coma una porque no puedo. Y si me das una, tiene que ser en un sándwich con jamón, queso, un huevo frito. Es algo que es fácil decir, el lunes arranco el gimnasio y veo a la gente, yo acá no pasa más de plata, pero allá en Buenos Aires que le gusta la onda fit, se compran las bicicletas de 90.000 pesos, las zapatillas running, las calzas 3/4, las musculosas Nike, pagan la inscripción, el carnet, pero luego, ya la segunda semana, Carlitos, vos vas al gimnasio, ¿no? Uno ve que ya no hay las mismas caras. Porque lo que nos cuesta es sostenernos. Lo que nos cuesta muchas veces seguir con la misma intensidad la oración que un día dijimos, Señor, hasta que no respondas esta oración, Señor, aunque falte un día para que termine el año, no voy a dejar de orar, pero vienen los vientos, vienen las temporadas difíciles, vienen las situaciones inesperadas, y muchas veces esa oración ya no es la misma, esas ganas de buscar de Dios ya no es la misma. Ese deseo de congregar ya no es el mismo, ese deseo de abrir la palabra para ver qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida ya no es de la misma forma. Y saben que yo cuando le pedí al Señor que hablara a mi corazón una palabra, el Señor me llevó a una historia que es muy conocida y es una parábola, es decir, algo que el Señor Jesús utilizaba para graficar, para ilustrar, para hablarle a la gente. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, en Mateo 25, es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, dice la palabra de Dios, las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Dice la palabra de Dios que, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo número 6, que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgamos a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, más bien vayan a los que venden y compren para vosotras
mismas del aceite, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto les digo, que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, yo he notado aquí que había una clave de la cual quiero hablar en primer lugar. La clave era que el aceite tenía que estar en la lámpara para que esa lámpara viniera. La palabra no dice de que a algunas se les dio lámpara y a otras no. La palabra no dice que algunas tenían fuego y otras no. Por el contrario, dice que todas tenían lámparas. Y algo que es obvio, que todas tenían fuego. Pero para que el fuego permaneciera, lo que había que tener en las lámparas era aceite. Es decir, que ellas tenían fuego, tenían lámpara, tenían lo mismo que las demás, pero lo que no tenían era ese aceite que lograra que el fuego permaneciera en la lámpara. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros mismos también podemos tener el deseo, las ganas, la pasión, el fuego. Yo sé que aquí no pasa, pero ¿cuántas veces hemos escuchado de canciones que nos han tocado las fibras más íntimas, que nos llevaron a orar, que nos llevaron a pasar adelante, a arrodillarnos, a decirnos: Señor, donde quiera que me mandes yo iré, Señor, lo que quieras que yo dé lo voy a dar, Señor, quien quiera que yo perdone, le voy a ir a pedir yo perdón, Señor, quien quiera que yo ame, lo voy a amar. Pero pasó ese lapso, pasó esa emoción, pasó ese momento, pasó ese domingo, pasó ese martes que nos congregamos, pasó ese estudio bíblico, pero luego continuó la semana y ahí vemos que quizás el aceite comienza a escasear y el fuego comienza a menguar al punto de apagarse. Muchos de nosotros somos de aquellos que conocemos de quizás hermanos que hablan de quizás testimonios de años pasados, de vivencias con el Espíritu Santo, de cierto mover, de cierta hora, de cierto pastor, de cierto evangelista, de cierto año, pero quizás esa lámpara con el correr del tiempo se fue quedando sin ese aceite. Sabemos lo que representa el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, que es símbolo de la unción, que es símbolo del renuevo, símbolo de la vida conforme al Espíritu. Y algo que a mí me llamó la atención es que las lámparas estaban encendidas, que las lámparas estaban ya dispuestas a salir a recibir al esposo, pero que en cierto momento se dieron cuenta de que el aceite comenzó a escasear. ¿Sabe qué? Yo pensaba cuando venía aquí que cuando emprendemos un viaje, todos hay algo que controlamos mayormente en el auto. Son dos cosas. ¿Qué controlamos? El agua, aceite. ¿Y qué más? Aceite. A ver si tenemos algo de nafta para llegar. No, el aceite. ¿Sabe? Si usted quiere llegar lejos, tiene que controlar su aceite. Si usted quiere llegar lejos, si usted quiere llegar a la meta, al propósito, si usted quiere llegar a un lugar donde quizás usted dice: yo no me quiero quedar a mitad de camino, pastor, yo no me quiero quedar en el 2023 ahí con mi lámpara que no tiene aceite y el fuego se apaga. Yo no quiero quedarme a mitad de camino en mis oraciones, no me quiero quedar a mitad de camino en las promesas que Dios tiene para mi vida. Yo no me quiero quedar a mitad de ese cumplimiento, de ese sueño que Dios un día depositó en mí. Si usted quiere llegar lejos, tiene que controlar que el aceite no falle. Pero que no es suficiente con dar el arranque, no es suficiente con encender un motor. Si encender el motor se produce con una chispa, con un fuego, con algo que hace que arranque y ya está. Pero muchas veces, si queremos llegar lejos, si queremos llegar a la meta, si queremos llegar al lugar indicado, es necesario controlar. El aceite es necesario controlar. Como venimos, y sabe que algo que se habían olvidado de controlar era cuánto aceite tenían en sus lámparas. Cuánto del Espíritu Santo hay en nosotros, porque el enemigo es especialista
Nosotros el año 2022 fue un año de muchísimas victorias, pero también de muchísimas luchas, de muchísimas pruebas. Seguramente vos también pasaste por enfermedades inesperadas, y mayormente hay gente que dice: no, ¿sabes qué pasa, pastor? Se termina el año, mañana hay gente que dice: me voy a tomar tal cosa, otra gente voy a fumar tal cosa, voy a bailar hasta tal hora, voy a hacer todo porque voy a despedir el año y voy a arrancar un año nuevo de cero. La mala noticia que yo hasta ahora no conozco a alguien que diga: bueno, como empezó el año nuevo, no te voy a mandar la boleta de la luz, del agua, del crédito que tenés en el banco. Por el contrario, comienza el año nuevo y hay responsabilidades nuevas, y hay cosas que continúan, y hay desafíos nuevos, y hay metas nuevas, y hay cosas las cuales pueden hacer que nuestro fuego se apague. Cuando comenzamos a ver las circunstancias, cuando comenzamos a ver las cosas que nos rodean, corremos el serio riesgo de que nuestra lámpara se apague. Corremos el serio riesgo de que el fuego vaya menguando. Por el contrario, que Dios quiere que arda en nuestras vidas. ¿Sabe que en el libro de Levítico 6:13 el Señor había dado orden al sumo sacerdote de que tenía que poner leña cada mañana? El sacerdote tenía que elegir, seleccionar, pensar. Yo he tenido esta mini experiencia de lo que es tener que seleccionar leña cuando estuvimos unos meses pastoreando en San Luis, en un pueblito muy cerca de Merlo que se llamaba Santa Rosa del Conlara. La persona que era el pastor y fue a terminar sus estudios me dijo: bueno, la casa es así, lo que tenés que fijarte es que a la noche se viene una helada tremenda y tenés que tener leña para encender el hogar. El hogar estaba en una esquinita y uno, como porteño y joven, que dijo: no pasa nada. ¿Cuántas alguna vez dijeron: yo me la sé toda? No es tan así, qué exagerado. Bueno, la primera noche no preparamos leña, un frío bárbaro. Y la segunda noche hubo que salir a elegir leña. Ahora, había leña que no estaba preparada. Había leña que había que cortarla. Había leña que parecía que iba a arder, que iba a quemar, que iba a producir el fuego, pero no agarraba, estaba húmeda, estaba allí sin querer trabajar. Y sabe, el sacerdote tenía que tener esa función. En este año que comienza, ¿cuál va a ser la leña que vamos a seleccionar para que nuestra lámpara arda? Para que el fuego no se apague en nuestra vida. Yo les puedo asegurar que si nos quedamos con las leñas de años pasados, de quizás alguna mala experiencia, alguna mala decisión que hemos tomado, alguna falta de perdón, algún pensamiento todavía contra una persona, algo que quizás todavía tenemos arraigado en nuestro corazón, seguimos trayendo eso para que encienda. No va a producir ese fuego que Dios quiere que se produzca en nuestras vidas. ¿Sabe? Que la clave era que el aceite estuviera en la lámpara para que ella ardiera. Y la clave, queridos hermanos, en esta prédica para finalizar el año, es que el aceite, es decir, ese primer amor, eso por lo cual hizo que hoy, un viernes de la nada, 20 horas, vinieras a la iglesia, dejaras cosas por hacer y dijeras: yo quiero venir a buscar al Señor, yo amo a Dios, yo quiero ver que Dios quiere hablar a mi corazón, yo quiero adorar a Dios sin importar lo que pueda acontecer, sin importar lo que pueda ocurrir. Yo quiero buscar de Dios, hermano, que ese fuego no se apague en su vida. Amén. Que ese aceite del Espíritu Santo no mengue, sino que usted pueda decir cada día: Señor, yo quiero arder por ti, yo quiero vivir, Señor, una vida con propósito. ¿Sabe? Que muchos, como las vírgenes, pueden tener el fuego, pueden tener las ganas, pueden tener el deseo, pero quienes marcaron la diferencia eran quienes tenían ese aceite en sus corazones, ese aceite en sus lámparas, ese aceite reservado, ese aceite guardado, ese aceite diciendo: no importa lo que hagan los demás, no importa lo que opinen los otros, no importa lo que digan los otros, hay una lámpara que tiene que estar encendida, hay una lámpara que tiene que estar dispuesta. Y sabe que hay algo que me impactó, que también cuenta la palabra de Dios en el versículo
versículo número 6 y 7. Dice que a la medianoche se oyó un clamor diciendo: aquí viene el esposo, salgamos a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En segundo lugar, no tan solo es necesario el hecho de que tengamos este aceite en nuestras lámparas, sino que también es necesario que así como esas vírgenes nos levantemos y arreglemos nuestras lámparas. No hay nada más hermoso el hecho de saber de que Dios no quiere que un hijo suyo esté derrotado, esté en el piso. Dios no quiere ver a un hijo suyo golpeado por las dificultades de la vida. Dios quiere una iglesia que se levante. Dios quiere una iglesia que pueda sobreponerse a cualquier situación. Dios quiere una iglesia que pueda aún pararse en lo más incierto, que pueda hacer un mar en medio de tempestad, así como Pedro se levantó, salió de la barca, caminó al encuentro del Señor Jesús, y eso habla muchas veces las cosas que nos puedan pasar. ¿Sabe, querida iglesia? Dios anhela una iglesia que como nunca antes se levanta. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios, que nos ama tanto, Dios no tan solo espera y anhela una iglesia que se levante, sino una iglesia que además al levantarse puede estar arreglando, reparando, restaurando, fijándose qué es aquello por lo cual puede estar produciéndose una pérdida, una fisura así. Tuvieron que arreglar las lámparas, es porque ciertamente había algo que se producía que no funcionaba del todo correctamente. Si se levantaron y arreglaron las lámparas, era porque había algo que en esas lámparas todavía tenían que fijarse, que era que se producía pérdida, que era lo que producía que no ardiera el fuego, que era lo que producía que la lámpara no esté completamente arreglada. ¿Sabe? Que hay muchas cosas las cuales pueden producirse cuando algo se rompe. Hace muy poquito para Navidad, nuestra mi suegra vino con unos hermosos regalos. Eran 8 platos. Te escucho bien, eran. ¿Cuántos eran? 8 platos hermosos. Eran de vidrio blanco, tenían su copa delante, tenían su cubierto. Nada que ver a cuando nos casamos aquí con Belén. Cuando nos casamos, es la mejor etapa cuando uno se casa. Cuando nos casamos nos regalaron vajilla, entonces teníamos platos de cerámica para 2. ¿Por qué? Porque éramos nosotros 2 solos. Teníamos vasos, los cuales podíamos tomar una coca con hielo en un vaso de vidrio muy bueno. Pero nos casamos, vinieron los chicos, terminamos tomando la Coca-Cola en un vaso de Peppa Pig, en un vaso de Messi, en un vaso de Pau Patrol, en un vaso de Aldo Civi también, en un vaso de plástico, hasta esos vasos que tiene el bebedero para que no se derrame la gaseosa. Comíamos el asado en esos platitos de papilla. Pero ahora los chicos crecieron. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para que los chicos crezcan a nuevamente tener los platos lindos para la fiesta? El plato, o uno de los platos, duró un día, porque un descuido hizo de que el plato cayera y se rompiera. Y muchas veces, sin darnos cuenta y sin buscar culpables, ¿no? Y sin enojarnos, pero muchas veces sin darnos cuenta nos descuidamos y hay cosas que se rompen. Nos descuidamos y hay cosas que ya no tienen la misma función, el mismo lustre, el mismo brillo que tenía al principio. Hay cosas que sin darnos cuenta quizás podemos dejar abandonadas y siempre está ese padre de familia, esa madre de familia que dice: yo me acuerdo que tenía algo, y no, ni sabe dónde lo dejó. O sea que puede pasar por un descuido que algo se rompa, que algo ya no sea lo mismo. Ahora también puede pasar por algo que uno, por propia voluntad, decida romper en un propio
decir, esto no puede ser así, ¡pam! Y lo rompa, lo reviente. ¿Cuántos hemos visto festejando el gol de Messi, el gol del Mundial, los mexicanos? Yo he visto por Instagram los reels de gente que veía como México perdía y les pegaba piñas a los televisores. ¿Alguien vio eso? Televisores, estábamos viendo televisores que valen como 140.000 pesos, 200.000 pesos, en un acto de enojo. ¡Pum! Y se termina. ¿Cuántos celulares quizás la gente en un acto de bronca? ¡Pra! Es decir que el descuido es algo fortuito. El descuido es algo que pasó sin darme cuenta, pero ocurrió. Pero ahora, cuando yo decido, cuando yo ya no es algo fortuito, ya no es algo voluntario, sino que es algo por mi propia decisión, ¿cuánto más tengo que tener cuidado en aquello que puede haberse roto, en aquello que puede haberse dañado? ¿Sabe usted también que hay algo más? Que si hablamos en relación al fuego, que si usted deja encenderse el fuego y se desliga totalmente y no va y lo aviva, no va y lo oxigena, no va y trata de que ese fuego se encienda, también va a tender a apagarse. Le estoy hablando de tres realidades diferentes que pueden hacer que el fuego, que algo se destruya, que algo se rompa, que algo ya no tenga la utilidad, la función, y las lámparas estaban rotas, por eso tuvieron que arreglarlas. Por eso tuvieron que apresuradamente, cuando se oyó que el esposo venía, se tuvieron que levantar y decir ahora hay que reparar las lámparas, ahora hay que arreglar las lámparas porque el esposo viene. Hermano, hermana, ¿sabe que no importa lo que pudo haber pasado? Lo importante es que sin importar que si hemos descuidado nuestra relación con Dios, si hemos quizás dicho yo esto, Señor, ya no quiero saber más nada de este servicio, de este ministerio, de este don, de este llamado, de que yo le llame a esta persona, no quiero saber más nada. Señor, de orar porque tú no me has contestado, porque tú no me has respondido las cosas que yo esperaba que me respondas, entonces yo ya no quiero saber más nada. Vos me dijiste que había una promesa, pero yo ya no quiero saber más nada, hermano. Es hora de que nos levantemos y reparemos, restauremos. Sabe que el enemigo es especialista muchas veces en desenfocarnos. El enemigo muchas veces, cuando usted está mal por alguna situación, dígame realmente de qué habla usted. A mí, a mitad de año o un poquito más, me había pasado algo, y de todo lo que hablaba durante esas semanas era de lo que a mí me había pasado, de lo que a mí me habían hecho, de lo que a mí me habían insultado, de lo que a mí me habían hablado, de lo que habían hablado de mí con otro y de lo que otro había escuchado. Y todo se trataba de qué? De lo que a mí me había pasado. ¿Sabe que el enemigo muchas veces es especialista en desenfocarnos para que nos enfoquemos en las cosas de Dios, nos enfoquemos en nuestras propias cosas? Y cuando nos desenfocamos de las cosas de Dios, en vez de hablar de las cosas que Dios ha hecho, en vez de hablar de las cosas que Dios hará, en vez de cuando alguien está en la calle y decirle, che, mira, yo estaba enfermo, pero Dios me sanó, Dios también puede sanar tu vida. Comenzamos, en vez de hablarle a nuestros amigos de que en Jesús hay respuesta, de que en Jesús hay esperanza, de que no se desanimen, de que vengan a la iglesia, de que no dejen de congregar, que no dejen de servir a Dios, comenzamos a hablar, y no sabes lo que me enteré. Y no sabes el estado de pasado que me dedicó, así que ahora yo le dedico un rey. Y no sabes la canción que estaba cantando, seguramente la cantó por mí. Cuando nos desenfocamos, corremos el riesgo de quedar en la pasividad, de quedarnos estancados, de quedarnos detenidos, de que el aceite escasee, de que el fuego se vaya apagando, de que el fuego ya no arda. Pero cuando nos ponemos y nos conectamos con Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando hablamos de Jesús, cuando miramos a Él, cuando compartimos de Él, cuando hacemos lo que el apóstol Pablo dijo, que en Él somos, en Él nos movemos, en Él hacemos las cosas, cuando comenzamos
el fuego comienza a encenderse. El fuego comienza a crecer. Y cuando el fuego comienza a avivarse, ese fuego comienza a contagiar a otros, a bendecir a otros, a animar a otros, a levantar a otros. Aquel que quizás estaba triste, estaba desanimado, y mientras otros le daban consejos que mirá, mejor andate de tu casa, mejor quitarte la vida, mejor hacer esto, mejor hacerlo, aquello, lo otro. Allí está el Hijo de Dios diciendo: vamos, que todavía Dios puede hacer la obra. Vamos, que Dios todavía tiene planes maravillosos con tu vida. Vamos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, querida iglesia, diga conmigo: ¿quién contra nosotros? Cuando el fuego se enciende, comenzamos a animar a otros, comenzamos a contagiar a otros, comenzamos a ser de aquellos que extienden la mano para levantar y no para hundir. Comenzamos a decir: vamos, levantar, no importa si tropezaste, no importa si caíste, no importa si tomaste malas decisiones, no importa si descuidaste el fuego, no importa si abandonaste ese fuego, no importa si no lo oxigenaste. Levantate en el nombre de Jesús. ¿Sabe que había algo que ocurrió cuando ellos prepararon las lámparas? Había algo que ocurrió y ¿saben que todos nos quedamos cuando Elías con los profetas de Baal descendió fuego del cielo? Muchos se quedan con eso. ¿Sabe que este año Dios traía a mi corazón que el milagro mayor que se produjo allí no fue que el fuego descendiera, sino que el altar fuera arreglado? ¿Sabe que en el monte Carmelo, allí estaba el altar de Dios, pero estaba arruinado, estaba abandonado? Como ese altar estaba abandonado, dice la historia de que otros altares se habían levantado ocupando ese lugar, ocupando ese territorio. Ahora había altares de Baal, altares de Acera, altares de otros dioses, altares que ocupaban lugares y sacrificios. Por eso era la cantidad de profetas que estaban allí en el monte Carmelo. Pero dice la palabra de Dios que para que el fuego descendiera, Elías tuvo que arreglar el altar de Dios. Hermano, hermana, el milagro mayor no es que el fuego descienda y se produzcan milagros, es arreglar nuestro altar para que allí more la presencia de Dios, para que allí esté la gloria de Dios, para que allí esté la presencia de Dios. Y cuando hacemos esto, dice la palabra de Dios: pero mientras ellas iban a comprar vino esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró. Yo quiero preguntarle: ¿quiénes fueron las que entraron donde estaba el esposo? Las que estaban preparadas. Yo en último lugar quiero decirle, querida iglesia, que en el año 2023 nos preparemos para entrar, nos preparemos para poseer, nos preparemos para conquistar, nos preparemos para ese lugar de intimidad, nos preparemos para aquello que Dios tiene preparado para cada una de nuestra vida. Pero hay una responsabilidad, hay un año nuevo que comienza, tiene que estar preparado. Hay metas que van a estar viniendo sobre tu vida, tiene que estar preparado. Va a haber desafíos, va a haber, así como bendiciones de parte de Dios, también va a haber un montón de luchas y de pruebas que el enemigo va a querer lanzar contra tu vida para que ese pueblo arde y bendiga a otros. Por eso tienes que estar preparado. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero es necesario estar preparado. Dios quiere que entres en un nuevo tiempo, así como estas vírgenes entraron en un nuevo tiempo, en un nuevo lugar, en una nueva habitación, en una nueva esfera que no conocían. Y Dios quiere introducirte a ese lugar, pero que es necesario estar preparado. ¿Saben? Que hace 4 años, 5 años, Dios había hablado en nuestros corazones de que íbamos a ser pastores de jóvenes. Dios había hablado en nuestra vida. Dios no nos había dicho, Dios no lo había confirmado. Todavía no éramos pastores principales, servíamos aquí en la iglesia. Dios nos dijo: ustedes van a ser los pastores de jóvenes. Entonces, nuestro pastor nos dijo: bueno, no quiero que ustedes vayan a otro lugar porque quiero que estén pastoreando a los jóvenes. Cuando eso ocurrió y el pastor le dijo a quien iba a dejar el lugar:
Rodrigo y Belén van a seguir al frente de los jóvenes, es donde comenzaron los problemas. Había gente que no quería que nosotros estemos. Entonces, para rápidamente concluir esto, ocurrió toda una situación. Quisiera que después de un año de decisión no quedáramos nosotros de pastores jóvenes y tristemente, lloramos, dijimos, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué fallamos? Y tratamos de hacer todas las cosas que Dios quería. Pero Dios habló a nuestro corazón, Dios nos guió, Dios nos direccionó, Dios tenía cosas maravillosas. Escuchamos la voz también de nuestro pastor y en obediencia salimos. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y el Señor nos dijo, ahora es tu tiempo. Para esto te preparé. Para esto yo te había preparado. ¿Sabe que a veces, hermanos, muchas veces no entendemos los tiempos, no entendemos las razones, no entendemos cuándo será que Dios hará las cosas? No comprendemos el porqué de Dios que hace tal cosa. No entendemos el porqué de quizás tal situación, no entendemos el porqué de tal proceso. Pero podemos entender, podemos descansar, podemos confiar en lo que la palabra de Dios dice, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan. ¿Sabe, querido hermano, querida hermana? Es necesario prepararnos, porque lo que Dios tiene por delante es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más poderoso de lo que pudo haber creado atrás. Debes prepararte porque lo que Dios tiene por delante es mucho más grande de lo que un día vos quizás todavía estás llorando, diciendo, Señor, esa oración que no me contestaste, esa respuesta que yo esperaba, ese trabajo, esa familia, ese hijo. Hermano, lo que Dios tiene por delante, créame que es mucho mayor, que es mucho más poderoso, que es mucho más grande. Por eso el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. Yo me extiendo hacia ese propósito de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, y lo que el profeta Joel profetizó, Dios trajo a mi corazón antes de venir aquí, mientras terminaba de preparar este mensaje. Joel dice la palabra de Dios: iglesia, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En otras palabras, prepárate. En otras palabras, estate listo, estate dispuesto, estate atento, aviva ese fuego, porque Jehová hará grandes cosas. Yo declaro que en el año nuevo que vamos a comenzar, será un año de alegría, un año de regocijo, un año de confiaremos en el Señor, porque hará día conmigo grandes cosas. Vamos, día conmigo, grandes cosas tú harás en mi vida. Si usted que como ya nos va pasando aquellos que somos padres, y usted no es egoísta, usted comienza a compartir, a decir, Señor, en mis hijos hace grandes cosas, en mis padres hace grandes cosas, en mi hermano, Señor, hace grandes cosas. Usted comienza a compartir, en otras palabras, preparado, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Lo que quizás pudo haber acontecido en este año, que quiso detenerte, que quiso estancarte, que quiso desviarte, que quiso que te quedaras quizás por alguna situación rendido, tendido en el piso. Yo te animo que en este nuevo año que entra, así como esas vírgenes dicen que se prepararon para entrar a las bodas del Cordero, que te prepares para un nuevo tiempo con Dios, que te prepares para una nueva realidad con Dios, para una nueva experiencia con Dios, que te prepares para vivir una vida nueva con Dios, que te prepares para experimentar todo aquello que Dios tiene preparado para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Prepárate, porque aquello que un día que Dios te dijo que haría, sin lugar a dudas, si le crees, vas a ver la gloria de Dios, y Dios lo hará. Porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si Dios te ha dicho prepárate, es porque sin lugar a dudas Dios va a introducirte en ese lugar
no habrá murallas que puedan detenerte, donde no habrá gigante que pueda asediarte, donde no habrá nada que pueda separarte de aquello que Dios hará en tu vida. Hermano, hermana, es esta palabra que yo quiero entregarte, que hay una clave que es el aceite para que tu lámpara esté encendida, que es tu comunión con el Espíritu Santo, que es tu relación con el Espíritu Santo, que es tu vida con el Espíritu Santo, que te levantes y arregles aquello que pudo haberse filtrado, aquello que pudo haberse roto, aquello que pudo haberse dañado, aquello que quizás tú podrás decir, pastor, que no, yo, pastor, no es que yo dañé, a mí me dañaron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron aquello, a mí me hicieron lo otro. Hermano, es tiempo igualmente de sanar, de restaurar, de decir, Señor, yo quiero que mi lámpara retenga, yo quiero que mi lámpara esté encendida, quiero que mi lámpara esté con ese aceite preparado para cuando tú vengas, yo poder estar encendido, poder estar preparado para entrar. ¿Por qué no cierra sus ojos? Le dice, esta noche, querido Dios, yo